Continuamos con Notimundo a la Carta. Desde la Secretaría de Integridad Pública se ha denunciado un presunto contrabando de combustible que involucraría a varias empresas y autoridades del Estado. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. En los estudios de FM Mundo estamos con el asambleísta Javier Jurado, integrante del Frente Parlamentario en contra del tráfico ilegal de combustible y sus derivados, creado por el bloque de ADN para investigar a empresas y políticos involucrados en este supuesto tráfico ilegal de combustible. Se habla de contrabando, de una trama que habría desviado miles de galones de combustible a cuentas particulares. ¿Cómo operaba esta trama? Vamos en este momento a conversar. Javier, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, muchísimas gracias. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Importante hablar de este tema que le cuesta tanto al país. Inicialmente solo vemos la cifra de pérdida por el subsidio de combustible, pero alrededor de este negocio existen un montón de aristas que hay que medir. Por ejemplo, que la gasolina puede ser usada para precursores químicos para hacer sustancias sujetas a fiscalización. Una, el movimiento de vehículos que están trabajando al margen de la ley. Es necesario que el país entienda que esta no es la visión política o de un movimiento político. Esta es la defensa al erario nacional y al peculio del Estado ecuatoriano, que viene perdiendo sistemáticamente altas cifras en el tráfico de combustible. Hemos visto también, de acuerdo a las publicaciones que han hecho desde el Ejecutivo, inclusive, cómo supuestamente operaba esta trama de contrabando de combustible. Y todo inicia con una comercializadora no registrada en la Agencia de Regulación, que es la que tenemos ahí precisamente el cuadro, a ver si lo podemos revisar. Una comercializadora no autorizada por la Agencia de Regulación. De ahí vende a las distribuidoras, y estas a su vez venden a los clientes, en algunos casos vehículos que han tanqueado durante un año varias decenas de miles de galones. La primera pregunta: si comienza en la comercializadora no autorizada por la Agencia de Regulación, ¿quién le vende a la comercializadora? Petroecuador. Le vende una empresa que es distribuidora de combustibles, en este caso a la que se ha denunciado, Codepesa. Nos preocupa muchísimo. ¿Codepesa está registrada, está autorizada? Esa sí está autorizada. La que no está autorizada es la que está por debajo de Codepesa. Y en ese sentido hay que hacer un análisis, y aquí es importante que la ciudadanía sepa cuánto se fuga en subsidio de combustibles. Por ejemplo, un solo vehículo, como estaba en la claqueta que presentabas, Fausto, había cargado 123,000 galones de combustible en un periodo de 12 meses. Cuando un vehículo máximo, y creo que rodando más de lo normal del kilometraje, primero que no habría vehículo que aguante carga de 123,000 galones de combustible al año, porque tendrías que recorrer más de 500,000 kilómetros por mes. Y eso no es posible, porque tendrías que reparar tu vehículo cada mes. Eso no es posible. Entonces, de ahí viene otro análisis. Un vehículo máximo tiene una carga de 3,000 a 4,000 galones exageradamente al año. Entonces, si se fuga este combustible, primero, la primera parte es la pérdida que tiene el Estado por subsidio de combustible, y que los subsidios en Latinoamérica se vuelven o se tornan insostenibles, porque aquí más se vive de la viveza criolla, y es quien quiere tener una oportunidad más grande de tener, mediante un negocio ilícito, porque se vuelve un negocio ilícito, se torna en un negocio ilícito, que tú cargues un vehículo, por ejemplo, con 123,000 galones de combustible, o otro que cargó 117,000 galones de extra en el periodo de 12 meses, y que está vinculado a un empleado de Fuelcorp que tiene registrado 8,019 vehículos en el SRI. O sea, esto tienes que multiplicar. ¿Qué es? ¿Empresa de qué? Fuelcorp es una empresa distribuidora de combustible, la cual no está autorizada. Y aquí es necesario hacer ¿Qué significa que esté registrado, que tenga registrados 8,000 vehículos? Esto es parte del SRI con la venta de Codepesa a esa empresa y las subdistribuidoras que tiene Codepesa a nivel nacional. Recordemos que Codepesa es una empresa que está vinculado
el alcalde de Guayaquil, que es un negocio familiar, y yo aquí quiero hacer una aclaración. Primero, que el alcalde de Guayaquil no se ponga nervioso, las denuncias no son sentencias. Y en ese plano también yo tengo que responder de manera categórica los agravios del alcalde de Guayaquil hacia una dama, que no me parecen las palabras pertinentes para usarlas contra una persona que está haciendo una investigación que le permite la ley. Si bien es cierto, el Frente Parlamentario no está constituido legalmente, pero ya hay antecedentes, por ejemplo, frentes parlamentarios de anticorrupción que se crearon en la Asamblea Nacional. Y esto es importante aclarar. ¿Y el Frente Parlamentario se va a hacer responsable de estas denuncias frente a Fiscalía? Primero, que esta denuncia ya está interpuesta en Fiscalía, esto es un tema que ya está judicializado. Lo que se va a hacer es investigar más procesos que se hayan dado como incluso de otras comercializadoras. Esto no tiene una dedicatoria contra el alcalde de Guayaquil. Esto es un tema de defensa del Estado. Y, por ejemplo, hoy día presenté un proyecto de ley para defender al Estado en materia hidrocarburífica y en las negociaciones petroleras. Y aquí puede entrar muy bien este tema, que es uno de los temas que protege al Estado contra la salida de combustible, que no solamente puede ser contrabando hacia Perú o hacia Colombia como se hacía antes. Hoy este combustible puede ser mal usado por los grupos delincuenciales, por ejemplo, para cargar bombas, para cargar artículos que sirvan para la minería ilegal. Y aquí es importante conocer qué se hace y cómo se hace en el negocio y cómo se encadena este negocio a nivel nacional. Ustedes se refieren, por ejemplo, y han dado dos ejemplos de un vehículo con 123,000 galones cargados en un año, otro con 117,000 galones. ¿A nombre de quién están esos vehículos? ¿Cuál es el propietario o propietaria de esos vehículos? Puedo decir, dame 10 segundos. Porque creo que es importante saber quiénes son los propietarios de esos vehículos y qué tipo de movimiento tenían, porque seguramente la investigación tiene que apuntar hacia allá. O sea, exacto. Entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, un vehículo. Ajá. Te puedo dar el nombre, déjame ver, un vehículo. Se identifica que el contribuyente Lor Aguirre Genaro, empleado de Fuelcorp, tiene registrado 8.019 vehículos. Ya. 8.019 vehículos, ¿no? El vehículo que cargó 123,000 galones en un año, ¿a nombre de quién está? Propietario González Macías Oliver Israel. Abasteció inusualmente de 117,000 galones de combustible en un vehículo que de uso podría dar 4,000, máximo 4,000 galones al año. Del señor González, ¿cuál es la vinculación con Codepesa? Está vinculado como empleado de Gas Group, empresa que tomaba combustible de Codepesa. De Codepesa. Exacto. Y ese combustible supuestamente se lo cargaba y se lo descargaba en otro lado para efectos del contrabando que ustedes denuncian. Esas son las posibilidades que se pueden hacer y la presunción del presunto cometimiento de un delito. Globalmente, el negocio el tráfico de combustibles está vinculado a los grupos de delincuencia organizada a nivel mundial. En México, por ejemplo, los guachicoleros, que son los que roban combustible de las tuberías, están vinculados a grupos de delincuencia organizada. Es un ejemplo. Entonces, sí es necesario saber a dónde se fuga ese vehículo y cómo ese combustible, que es un vehículo que sirve como sustancia o mecanismo para crear cocaína, por ejemplo. Aquí es tan fácil y tenemos que ver también hacia qué vehículo, dónde se descarga. Las presunciones que ustedes hacen y estas denuncias son graves del hecho de vincular a una empresa, en este caso Codepesa, y los beneficiarios. Es la empresa distribuidora de combustible. Con el crimen organizado, con narcotráfico. Es la empresa de combustible. Aquí hay un presunto delito y este delito está vinculado a acciones como el uso de gasolina para la precursión de droga o el uso de movimiento de vehículos por el margen de la ley, por ejemplo, pero en sí la justicia tiene que determinar las responsabilidades de los actores que están en esta demanda por parte del Estado a través de información de la Agencia de Regulación y Control. ¿Se habla de un eventual perjuicio al Estado?
Es que hay un perjuicio y el perjuicio no solamente es cuánto cargó un vehículo. Por ejemplo, un vehículo que carga sobrevalorado puede llegar a un perjuicio de $800,000 anuales al Estado. Pero no está ahí el problema nada más. El problema, además de crear una contraposición al subsidio, es también generar otros negocios concomitantes que generan un gasto al Estado mucho mayor en materia de seguridad. Recordemos que al Ecuador la lucha contra el narcotráfico más o menos le cuesta 5.000 a 6.000 millones de dólares al año. La minería ilegal es un rubro alto que tiene la seguridad del Estado. Una de las formas de reducir los índices de violencia en el Ecuador es hacer control de combustibles. Y es necesario que exista normativa, y es por eso que... la minería ilegal es un tema todavía pendiente para el gobierno. Y está Vemos trabajando todos los días imágenes en el oriente, la maquinaria que seguramente funciona con combustible, está operando todos los días en el oriente, la gente de la comunidad, los guías turísticos, los operadores turísticos, no han visto una sola autoridad de Estado allá. Es necesario que el Estado actúe de manera inmediata. Fiscalía, no solamente... Y sería bueno que los asambleístas también le sugieran al gobierno que haga algo. En ese sentido, y por eso Fausto presentó una ley para proteger los bienes del Estado en materia hidrocarburífica, porque no es menos cierto que sí, que existe la minería ilegal en el Ecuador y tiene que ser controlada, pero esa minería se mueve con combustible que está subsidiado por el Estado. El Estado tiene doble pérdida. Tiene pérdida en el control. Sería bueno también atacar a las mafias de la minería ilegal. Y se está haciendo, y te voy a contar a través de la Comisión de Seguridad Integral, se está haciendo un tema de fiscalización sobre la minería ilegal. Lo lleva a cabo la asambleísta Sandra Rueda, que es parte de la bancada de Construye, pero no es menos cierto que los asambleístas nos tenemos que poner la camiseta del Ecuador y defender los recursos del Estado. Entonces, desde ahí te puedo demostrar y en los próximos días con muchísimo gusto te puedo dar datos de qué está haciendo la Comisión de Seguridad, porque la minería ilegal es un negocio que está conectado a los grupos de delincuencia organizada, y eso es una verdad en el Ecuador. Y que lamentablemente ha estado intocada, al menos en los últimos meses, si no años, en nuestro país. Y con esto cierro. Ustedes han mencionado dentro de esta posible trama de contrabando de combustible a empresas y políticos. El nombre del político que más ha saltado, del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Qué otros nombres hay? Bueno, actualmente están dos nombres vinculados, el del hermano del señor alcalde del Cantón Guayaquil y del señor alcalde de la ciudad de Guayaquil. Vamos a tener que hacer seguimiento a todas las acciones que haga el gobierno central. Desde la Asamblea Nacional, la creación de este frente es para ir determinando qué actores también están vinculados. Más políticos no hay, de momento uno. Vinculados a temas de gasolina o hidrocarburíficos. En este momento está el alcalde de Guayaquil vinculado a este tema con una presunción. Es necesario también ir buscando otros actores que no deben de ser solamente políticos. Esto no pasa por un tema de política. Y aquí hay que separar para algunos sectores parece que esto es un tema político. Es que no puede ser político defender al Estado. No tiene que ser político defender al Estado. ADN versus social cristianos. Eso da la impresión desde otros sectores. No puede ser con los social cristianos, porque el alcalde Álvarez no está vinculado al social cristianismo, a menos que no sepa. La campaña electoral. No es por eso. Es necesario que el Ecuador vaya haciendo hallazgos y el país sepa que esos hallazgos van generando un percance a la economía del país, y que en ese sentido los subsidios se vuelven insostenibles, se tornan insostenibles cuando el Estado tiene que hacer doble control, una por la entrega de recursos para el subsidio de combustible, y otra contra la lucha contra los grupos de delincuencia organizada, el tráfico de combustible, la minería ilegal, el narcotráfico, que son flagelos que le están causando mucho daño al Ecuador. Y hoy en día tenemos un alto rubro de inversión en materia de seguridad,
por este tipo de acciones que no deben de volver a pasar en el país. Que la justicia haga su parte y que se Esperemos investigue. Asambleísta, gracias por Muchísimas gracias, Fausto. Gracias Saludos. nuevamente. Así el asambleísta Javier Jurado, integrante del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados, creado por el bloque de ADN para investigar a empresas y políticos supuestamente vinculados con esta trama de contrabando de combustible. Se ha denunciado y se ha mencionado empresas supuestamente vinculadas al alcalde de Guayaquil y al propio alcalde de Guayaquil, que avanzan las investigaciones en el plano judicial por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, desde la Asamblea Nacional también anuncian acciones. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.